igual, dueño del cielo y mar, sobrenatural. Sobrenatural, habitas la eternidad, eres el manantial sobrenatural. Eres Dios sin igual, dueño del cielo y mar, sobrenatural, 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 sobrenatural. La palabra de Dios en el libro de Corintios, Primera de Corintios, capítulo 6, verso 9 al 11 nos dice hoy: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Dice su palabra en el verso 11: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Verso 11, quiero que lo volvamos a leer. Dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Vamos a hablar hoy acerca de ese gran amor de Jesús para nosotros.
para su creación. La palabra nos enseña que somos hechura suya, que somos su creación, que tenemos un propósito en esta tierra y que el deseo de Dios para nosotros es tener comunión. El deseo de Dios para nosotros es que vivamos con Él por la eternidad, que vivamos con Él para siempre. Un día partiremos de esta tierra. Ese día estaremos delante del trono de Dios. Estaremos delante del trono, dice la Escritura, y los libros serán abiertos. Y en esos libros se hallará el nombre que estará escrito de aquellos que aceptamos a Jesús y vivimos para Él. El libro de la vida, donde está escrito su nombre y donde está escrito mi nombre, cuando tomamos la decisión de entregar nuestra vida a Jesús. Y vemos aquí en la palabra, en 1 Corintios, el propósito de Dios para cada uno de nosotros. En esta palabra hay un listado de lo que el Señor aborrece, de lo que el Señor dice que no se debe hacer, de lo que el Señor muestra que no se debe hacer. Y hay un listado en el que dice la Escritura y nos relaciona a nosotros diciendo: eso erais algunos de vosotros, pero ya habéis sido lavados. Y quiero hablar acerca de ese propósito de Dios, el cual se está cumpliendo en nuestras vidas. Pero ese propósito de Dios se cumple en nuestras vidas con un fin, el fin de darnos vida eterna, pero también con el fin de que seamos instrumentos en sus manos, porque en nuestras familias, en nuestro alrededor, en nuestro entorno, hay muchas personas que todavía viven en una situación como la que el escritor a los Corintios nos dice. En la palabra vemos que dice la palabra: los injustos no heredarán el reino de los cielos. Cuando leemos esta palabra, muchas veces decimos: ya salí de ese listado. Muchas veces decimos: ya estoy exonerado de esa palabra de juicio. Pero veo que el propósito del Señor es que nosotros seamos instrumentos en sus manos, para que aquellos que viven todavía en esa situación puedan ver la luz de Cristo. La luz de Cristo alumbre sobre ellos. La luz de Cristo venga sobre sus vidas, así como un día la luz de Cristo vino sobre nosotros para traernos libertad, para restaurarnos, para enseñarnos que el camino en el que estábamos era un camino de juicio, era un camino de condenación, para enseñarnos que aunque pensábamos que ese camino era el correcto, era un camino que nos estaba llevando al juicio, a un juicio eterno. Porque dice la Escritura en el libro de Proverbios: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y quizá nosotros vivimos un camino como ese, un camino en el que pensábamos que era justo, un camino en el que pensábamos que hacíamos las cosas bien, en el que pensábamos que con algunas buenas obras teníamos gracia delante de Dios, pero ese camino nos estaba llevando a la perdición, a la condenación, hasta que un día quizá tuvimos un encuentro con el Señor, hasta que un día Cristo vino a nuestra casa, a nuestra familia. Quizá alguien pasó tiempo de oración por ti, por mí. Alguien pasó tiempo de ayuno. Alguien pasó tiempo clamando, pidiendo el favor, pidiendo la gracia, pidiendo la misericordia de Dios. Y Cristo vino a nuestras vidas atendiendo a esa oración, atendiendo a ese clamor. Y cuando Cristo vino a nuestras vidas, la luz de Cristo nos alumbró. El manto de oscuridad que había en nosotros cayó y pudimos ver con claridad que el camino que llevábamos era un camino de perdición y de muerte. Que quizás estábamos en este listado en el que dice que los injustos no heredarán el reino de Dios. Y esta frase, no heredarán el reino de Dios, se refiere a un juicio eterno, se refiere a una condenación eterna.
Heredar el reino de Dios es heredar vida eterna, porque tú y yo, mis queridos hermanos y amigos, somos eternos. Nuestra alma es eterna. Nuestro cuerpo un día va a morir, y la muerte significa separación. Se separa el alma del cuerpo, y el alma es eterna. El alma vivirá para siempre. Y veo en la escritura que dice: los injustos no heredarán el reino de los cielos. Meditemos en esta palabra, pensemos en esta palabra. Tú y yo hoy tenemos salvación porque hemos tomado la determinación de aceptar a Cristo, porque Cristo vino a nuestra vida, porque Cristo vino a nuestra casa, a nuestra familia, porque alguien clamó, pagó precio, oró por nosotros, porque alguien un día tocó nuestra puerta y nos presentó al Señor, habló del Señor y trajo esa palabra que trajo libertad a nuestras vidas. Pero hoy encontramos familia que está en parte de este listado, está con un rótulo que dice: los injustos no heredarán el reino de los cielos, porque quizá practican abominación, porque quizá practican idolatría, porque quizá practican hechicería, porque quizá están en adulterio, porque quizá están en fornicación, porque quizá están en este listado el cual Pablo está diciendo que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Y es necesario que Cristo intervenga en esas vidas, pero para que Cristo intervenga en esas vidas, tú y yo tenemos que convertirnos en esos instrumentos que van a llevar la palabra, en esos instrumentos que van a orar, que no vamos a dejar de orar, que no vamos a dejar de clamar, que no vamos a dejar de interceder. El enemigo está colocando desánimo en la iglesia, está colocando desánimo en el pueblo de Dios, está colocando desánimo en las vidas para que dejemos de orar. El enemigo viene a hablar a nuestras vidas, porque el enemigo habla a nuestras vidas. Cuando tú estás orando por alguien, tú estás clamando, tú estás ayunando, quizá llevas años orando, quizá llevas meses clamando y tú no ves la respuesta, y tú no ves que haya algo positivo, que haya un cambio. Quizá estás viendo que las cosas quizá van empeorando, y viene el enemigo a hablarte y a decirte: no hay nada que hacer, ya déjalo, ya no ores más. Viene el enemigo a decir: tanto tiempo que has gastado ahí y la persona no quiere entender, o ese familiar no quiere entender, para ella no hay solución. Y muchas veces nosotros no sabemos discernir esa voz y obedecemos al enemigo y bajamos los brazos y dejamos de orar. Cuando vemos la escritura, en la escritura nos da una ilustración con Moisés. Cuando Moisés bajaba los brazos, el pueblo de Amalek, que era el enemigo de Israel, prevalecía sobre Israel. Cuando decía prevalecía, estaban en una batalla. Cuando decía prevalecía, estaban en una guerra. Quería decir que morían soldados, morían parte del pueblo de Israel. Hoy en día el enemigo está haciendo que nosotros bajemos los brazos, y el enemigo está prevaleciendo en contra de los hogares, está prevaleciendo en contra de las familias, está prevaleciendo en contra de los hijos, está destruyendo, está matando, está apartando del propósito. Y nuestra responsabilidad, mis queridos hermanos, es seguir levantando los brazos, seguir adelante, no importa cuánto tiempo haya pasado. Nuestra responsabilidad es seguir clamando, porque los injustos no heredarán el reino de los cielos. Y parte de estas personas que practican estas cosas están a nuestro alrededor. Muchos están a veces en casa, muchos están cercanos a nuestro corazón, pero nosotros hemos dejado a un lado la oración, el clamor, la intercesión, y hemos olvidado
que el propósito de Dios para nosotros, el propósito con el cual el Señor Jesucristo vino a morir en la cruz, es para que tengamos vida eterna, para que nuestra familia tenga vida eterna, para que nuestros hijos tengan vida eterna. La Escritura me dice que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al conocimiento de Cristo, al conocimiento de la palabra, al conocimiento de la verdad, porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad de Dios trae libertad a las vidas. La verdad de Dios. Estamos oyendo la voz del enemigo y muchas veces estamos haciendo caso a la voz del enemigo. Encontramos hermanos de la fe que dicen: me cansé de orar, me cansé de ayunar por ese familiar, me cansé de orar por ese familiar, porque llevo tiempo orando y nada pasa. Estás obedeciendo a la voz del enemigo y estás bajando tus brazos. Y cuando bajas tus brazos, el enemigo prevalece. El enemigo viene con más fuerza. El enemigo viene con más fuerza para destruir, para matar. Porque es lo que dice la palabra, que Él vino a matar, a hurtar y a destruir. Quiero decirte hoy, hemos sido llamados a perseverar. Hemos sido llamados a seguir adelante. Hemos sido llamados para ser instrumentos de Dios, para llevar la palabra, para predicar la palabra, para orar por aquel que está en oscuridad, para orar por aquel que está en tinieblas, para orar por aquel que se está perdiendo. No debemos escuchar más la voz del enemigo, debemos escuchar la voz de Dios que nos dice: sigue adelante, que nos dice: sigue avanzando, sigue orando, sigue clamando, vuelve a ayunar por tu familiar, vuelve a ayunar por las personas que están a tu alrededor, que no me conocen, porque están cegados, porque tienen manto de oscuridad en sus vidas, porque están atados, porque no pueden comprender la palabra. La Biblia nos enseña que ellos no pueden porque están cegados por el enemigo, porque están atados por el enemigo. Y tú y yo tenemos la herramienta en nuestras manos, que es la oración, que es el clamor, que es el ayuno, que es el proclamar la palabra, que es el desatar la palabra. Muchas veces nos hemos desanimado tanto de orar por la familia, por los amigos, por los conocidos, que lo que desatamos sobre ellos son palabras de atadura, que decimos o usamos expresiones que no debemos usar, como: ya no hay nada que hacer, Él no quiere entender. Muchos dicen: allá Él verá, se las arreglará con el Señor. Pues quiero decirte que estamos equivocados, porque el Señor nos pedirá cuentas de lo que hicimos. La parábola de los talentos dice que el Señor a uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. Que tenía 5 trabajó sobre ellos y los multiplicó. Ganó otros 5 sobre ellos y dijo: Señor, 5 talentos me diste, he ganado otros 5 sobre ellos, aquí tienes lo que es tuyo. Y el Señor lo felicitó. El Señor le dijo: buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. El que tuvo 2 talentos hizo exactamente lo mismo, y el Señor le dijo exactamente las mismas palabras. Pero el que tenía 1 talento, dice la palabra que lo escondió bajo la tierra. Y cuando vino el Señor, le dijo: Señor, 1 talento me diste, lo escondí, tuve miedo, aquí tienes lo que es tuyo. Y el Señor dijo: siervo negligente y malo, hubieras dado por lo menos ese talento a los banqueros, y cuando yo viniera hubiera tomado mi talento con los intereses, con lo que me pertenece. Y dice la Biblia que este siervo fue echado fuera y que le fue quitado el talento. Hay un talento de Dios en nuestras vidas y muchas veces lo tenemos escondido, lo hemos dejado a un lado, lo hemos escondido
porque no hemos querido seguir adelante, no hemos querido perseverar, no hemos querido avanzar. Y si nosotros hacemos esto, queridos hermanos y amigos, el enemigo va a seguir destruyendo, va a seguir matando, va a seguir hurtando. Pero tenemos la responsabilidad de levantarnos, tenemos la responsabilidad de retomar nuevamente el orar por nuestra familia, el declarar palabra de bendición, el desatar palabra de bendición, el de proclamar que se rompen las tinieblas y caen los mantos de oscuridad. Porque así como un día pagaron un precio por nosotros en oración y en ayuno, y esa oración llegó delante de Dios y se rompieron las cadenas y pudimos ver la luz de Cristo, así Dios quiere usarnos para que nuestra familia, para que nuestros amigos y para que nuestros conocidos también sean alumbrados por su preciosa luz y sean libres de las cadenas, y un día podamos estar todos con el Señor por la eternidad. Dice la palabra: no erréis, hermanos, no erréis. En el verso 11, en el verso 10, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ahora te pregunto, ¿conoces un familiar que es borracho? ¿Conoces algún amigo que es borracho, que está atado por las cadenas del alcoholismo? ¿Conoces a alguien que es ladrón? ¿Conoces a alguien, está cerca de ti, alguien que es maldiciente? ¿Conoces a alguien que está en esta condición? ¿Está en tu círculo alguien que pasa en estas cosas, que vive en estas cosas? Pues yo quiero decirte que nuestra responsabilidad es levantar las manos en oración, es levantar nuestras manos y nuestra voz para bendecir, es levantar nuestras manos y nuestra voz para desatar palabra de Dios, es levantar nuestras manos y nuestra voz para pelear, para guerrear en lo espiritual, para desatarle en el nombre de Jesús, para declarar que la luz de Cristo les va a alumbrar, para declarar que la presencia de Dios les va a alumbrar. Porque así como un día esa presencia de Dios vino a nosotros y trajo libertad, creo que Dios quiere traer libertad sobre ese familiar, sobre ese amigo, sobre ese conocido que está en esta condición, que está en esta situación, porque no sabemos cuánto tiempo queda para el encuentro con el Señor, sea que Él venga pronto o sea que nos llame a su presencia, que podamos decir ese día: Señor, 2 talentos me diste, he ganado otros 2 sobre ellos, aquí tienes lo que es tuyo. Lo que me diste, Señor, lo administré. Lo que me diste, Señor, lo usé y fue un canal de bendición para que mi familia te conociera, para que las personas que estaban a mi alrededor te conocieran, Señor, para que conocieran de ti, de tu palabra, para que conocieran y también gustaran de la salvación y de la vida eterna. Su palabra nos dice: esto erais algunos, esto éramos. En ese listado estábamos, en alguna de esta condición estábamos. Dice: mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de Dios. Ya hemos sido lavados por la sangre de Cristo. Ya hemos sido limpiados por su poder, ya hemos sido purificados por su fuego. Ya el Señor ha hecho una obra en nosotros, y como el Señor ha hecho una obra en nosotros, ahora es nuestra responsabilidad comenzar a dar una batalla espiritual para que las personas que están en nuestra casa y no conocen al Señor, para que las personas que son nuestra familia, nuestro círculo íntimo, no conocen al Señor, también gusten de esta salvación, también sean lavados,
también sean restaurados, también sean limpiados en el nombre del Señor Jesucristo, sean libertados, sean purificados por el fuego del Espíritu Santo, sean lavados por la sangre del Cordero, y un día podamos estar todos con el Señor por la eternidad. Meditemos en esta palabra, meditemos en lo que el Señor quiere que hagamos. Quizá hemos bajado nuestros brazos, quizás se han cansado nuestros brazos, como los brazos de Moisés cuando estaban en guerra, se cansaban y él bajaba los brazos porque se cansaba. Hay momentos en la vida en el que viene un cansancio por el desánimo, por la desilusión, porque vemos que quizá nuestras oraciones no han tenido el efecto que queremos, porque quizá vemos cosas contrarias en la familia, en los amigos, en los conocidos por los cuales hemos orado, aún a los que les hemos predicado, a los que les hemos invitado a recibir la palabra, y quizá ellos la han despreciado, quizá ellos han dado la espalda y se han ido, y eso ha traído quizá desánimo y ha hecho que nuestros brazos se bajen, que venga desánimo a nuestro corazón. Y el enemigo ha aprovechado eso para decirnos: deja así, no sigas orando, no sigas gastando tu tiempo, no sigas gastando tu esfuerzo, no sigas invirtiendo de tus fuerzas en eso, porque ya no hay nada que hacer. Y quizá nuestros brazos han caído de cansancio, de desilusión o de desánimo, pero el Señor tiene preparado un propósito, y Él quiere que nuestros brazos se levanten. Quizá tú te sientas cansado, pero tú vas a hacer que un brazo se levante en el nombre de Jesús y digas: aunque estoy cansado, seguiré orando. Aunque me siento desilusionado, seguiré proclamando la palabra. Aunque me sienta desilusionado, seguiré clamando al Señor, porque creo que el Señor me dará la victoria y mi familiar no se perderá. Mi hijo no se perderá, mis amigos no se perderán. Tu otro brazo será levantado por el poder del Espíritu Santo, quien te dará las palabras para orar, quien pondrá en tu boca las palabras para bendecir, quien pondrá en tus labios las palabras con poder y con autoridad. Y de esta manera, en el nombre del Señor Jesucristo, y con la unción del Espíritu Santo, tus manos se levantarán, y vendrá sobre ti la gracia, y vendrá sobre ti la misericordia. Tu corazón se llenará de misericordia por aquel que se está perdiendo. Tu corazón se llenará de misericordia aún por ese familiar que te trata mal, que te hace la vida imposible. Tu corazón se llenará de gracia. Tu mente y tu corazón se llenarán de la misericordia de Dios. Y seremos semejantes a Jesús, que cuando estaba siendo clavado en la cruz, cuando estaban siendo clavadas sus manos en la cruz, dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Padre, perdona a este familiar que quizá me ha hecho daño, no sabe lo que hace. Perdona a este familiar que se ha levantado contra mí, no sabe lo que hace. Perdona a este amigo que defraudó mi confianza. Perdona a este conocido que defraudó mi confianza y que ahora habla mal de mí y que ahora se ha convertido en un enemigo, pero yo no lo veo como un enemigo. Yo lo veo como alguien que necesita tu gracia, que necesita tu salvación, que necesita tu perdón, que necesita ser renovado, que necesita ser restaurado, que necesita la salvación que tú me has dado a mí, Señor. Que podamos tener ese corazón como el corazón de Jesús, que aún en medio del dolor, aún en medio de la soledad, aún en medio de su aflicción, estando en la cruz, dijo: perdónalos, Dios. Y los miraba con amor
y entendía que su propósito era venir a dar vida, salvación, vida eterna. Tu propósito y el mío, querido hermano, es que seamos instrumentos de Dios para que venga la vida de Cristo, para que venga la salvación de Cristo, para que venga la salvación a nuestra casa, a nuestra familia y a nuestro alrededor. Es el propósito de Dios. Es el propósito que volvamos a retomar esa oración, levantar nuestras manos. Es el propósito de Dios que volvamos a retomar el ayuno, levantar nuestras manos. Pero ya sea una oración y un ayuno no por nuestros intereses. No solamente por decir: Señor, quiero que me bendigas, quiero que me prosperes, quiero que me levantes, quiero que me unjas más y más. Es la oración y el ayuno por aquel que se está perdiendo sin Cristo, por aquel que está sin Cristo, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y quiero decirte que aquel que está sin Cristo, sin esperanza y sin Dios en el mundo, quizá es alguien que está bajo tu techo. Quizá es alguien que está muy cercano a ti. Quizá es alguien con el cual tú compartes casi todos los días y no te estás dando cuenta que está pasando el tiempo y que hemos dejado a un lado el propósito con el cual el Señor nos llamó. El propósito con el cual el Señor también nos ha llamado. Porque nos ha llamado el Señor con el propósito de darnos vida eterna. Pero también nos ha llamado Jesús con el propósito de que lo que recibimos de gracia, debemos darlo de gracia. Debemos hacer la obra que el Señor nos encomendó, que es ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Toda criatura, toda criatura. Toda criatura significa ese familiar tuyo, ese amigo tuyo, o aún ese que se considera tu enemigo. Predicar el Evangelio y bautizarles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñarles que guarden todas las cosas que les he mandado, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ese es el propósito de Dios para nosotros, el propósito de Dios para su pueblo, para sus hijos, para los que Él ha llamado y ha comprado con su sangre preciosa. Las demás cosas vendrán por añadidura. Tu bendición, lo que quieres alcanzar, lo que quieres tener, lo que quieres lograr, son añadiduras. El verdadero propósito es que por la sangre de Cristo muchos sean lavados, por el poder de Dios muchos sean limpiados, por el fuego del Espíritu Santo muchos sean purificados, y que todos seamos templo del Espíritu Santo.